nosotros nos quede también como recurso para seguir mejorando y para seguir haciendo nuestras prácticas si a nadie le incomoda esto. Nosotros somos Cristian Soto y Lorena Taborda, dos docentes ya muy antiguos en la academia, los cuales hace aproximadamente 3 años venimos trabajando en función de las prácticas y el impacto que éstas tienen sobre la eficiencia organizacional de pequeñas y medianas empresas. Durante estos proyectos, durante este recorrido académico, pues nos hemos encontrado con diferentes miradas a la gestión del talento humano, sobre todo desde nuestras ópticas y desde todo aquello que hemos trabajado y que hemos ya investigado. Cristian es docente de la Fundación o Institución Universitaria CEIPA, y yo soy docente o estoy en representación en este espacio de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, quien nos hizo el enlace para la comunicación y para poder llegarles a ustedes con este ejercicio que esperamos sea muy nutritivo, esperamos les sirva a ustedes para el desarrollo de sus prácticas en gestión de talento humano, independiente de que no haya un área establecida o no haya un proceso físico estructural de esta área. Les damos la súper bienvenida, la más cordial bienvenida. Esperamos que este espacio sea de mucha utilidad para ustedes. Vamos a tener la siguiente ruta. Inicialmente vamos a contarles un poquito qué entendemos desde esas lecturas y desde esas construcciones que hemos venido realizando a lo largo de estos años sobre gestión de talento humano, sobre recursos humanos, cuáles son esas miradas que sentimos que son interesantes para el desarrollo de la gestión o del talento dentro de nuestras organizaciones, independiente del tamaño, del nivel, pero sí muy relacionado con las intenciones y con los objetivos que tenemos dentro de nuestra empresa. Y al final vamos a ir a hacer el diagnóstico de nuestra línea de gestión de talento humano. Perdónenme que sea reiterativa, pero lo que quiero es que no piensen que para poder hacer el diagnóstico de gestión de talento humano, de gestión de recursos humanos, sea necesario o es necesario tener un área. No, para nada. La gestión de recursos humanos, como lo vamos a ver durante la mañana, durante este espacio, pues es más una dinámica transversal, es una intención organizacional que se puede presentar desde múltiples formas. Entonces, bienvenidos. Cristian, adelante, y cualquier pregunta les pedimos que nos regalen un espaciecito hasta terminar como la explicación de Cristian. Ahí resolvemos como las preguntas relacionadas con la parte de estructuras de la gestión del talento humano y luego pasamos a hacer el diagnóstico. Perfecto. Listo, Lorena, muchísimas gracias y bueno, nuevamente bienvenidos a todos. Esperamos que este espacio sea muy enriquecedor. Bueno, la agenda que tenemos aquí en la pantalla es la base del ejercicio que estamos construyendo, como decía Lorena, en estos 3 años del proyecto de investigación. Este proyecto de investigación ya lleva un recorrido y ese recorrido pues ya casi va llegando a su punto final, ¿no? Bueno, tenemos el contexto de la gestión de recursos humanos en las pymes, las prácticas globales de gestión de recursos humanos, la planeación de gestión de recursos humanos, un modelo que es un modelo que se utiliza para crear equipos de alto desempeño, que es el modelo AMO o HMO en español, que son habilidades, motivación y oportunidad. Vamos a ver las dimensiones de la cultura organizacional bajo un modelo que es el modelo de Denison con diferentes coautores, los impactos que genera la gestión de recursos humanos y como nos decía la profe Lorena, al final tendremos un taller de diagnóstico que es parte de lo que ustedes se van a llevar de este escenario. Aquí algo importante que me parece clave resaltar es que este espacio va a tener 2 entregables para ustedes. Uno es la estructura de las prácticas de gestión de recursos humanos en las organizaciones. La estructura de esas prácticas no tiene que ver efectivamente con un proceso establecido, con una superestructura de gestión de recursos humanos, porque pues entendemos y que aquí lo vamos a ir viendo,
que hay algunas organizaciones que son más pequeñas y que los recursos que podrían disponer para esas prácticas de gestión de recursos humanos son limitados frente a los recursos que puede tener una compañía mediana o una empresa grande, pues de acuerdo con las condiciones que tenemos en este tipo de clasificación, ¿no? Entonces, seguramente las microempresas, las pequeñas empresas y algunas medianas, las que están en los tamaños más pequeños, pueden tener, y de hecho las tienen, ya con el hecho de contratar a una persona, seguramente ustedes tienen prácticas de gestión de recursos humanos, pero eso no implica que tengan pues a una persona, un director de gestión de recursos humanos contratado con un auxiliar o con los auxiliares o con los analistas de cada uno de los subprocesos del área, sino que eso, al igual que las compañías, pues va creciendo de forma progresiva, ¿no? En la medida en que la empresa es más grande, que tiene más recursos y que tiene más necesidades, entonces en esa misma proporción pues van creciendo esas iniciativas de gestión del talento. Entonces, bueno, vamos a empezar por aquí con un contexto general, ¿no? ¿Qué es lo que pasa y qué es lo que ha pasado en las organizaciones con relación a la gestión de recursos humanos? Aquí vamos a hablar en términos generales, en términos macro, de gestión de recursos humanos. Vamos a ver dentro de esta charla pues, las diferentes formas que tenemos de hacer este ejercicio. Que es a través de modelos, por ejemplo, de talento humano, de capital humano. Ya hoy en día, pues hablamos también de la gestión de personas en las organizaciones, del desarrollo humano dentro de las organizaciones, pero pues todo eso son como derivaciones que tiene la gestión de los recursos humanos. Y aquí quiero hacer como una claridad, y no es que dentro del proyecto, desde la academia, se vea a las personas como recursos, que a veces esa es como la gran crítica que se hace, sino que pues a pesar de que estamos haciendo sí gestión de personas, sí gestión del talento, sí gestión del capital humano, todos esos elementos son recursos de los que disponen las personas y que ponen al servicio de la organización a través de relaciones en muchas ocasiones contractuales, y esas relaciones contractuales pues lo que buscan es gestionar realmente esos recursos que tienen las personas y que pues utilizan para aumentar los niveles de productividad, para cumplir con los objetivos de la compañía, entre otros elementos. Entonces, pues no es que los recursos humanos sean vistos como un recurso, o sea, que las personas sean un recurso, sino son los recursos de los que ellas disponen para cumplir con los objetivos para los que han sido contratados. Entonces, pues ahí vamos dando como una línea inicial. Cuando hablamos de la gestión de recursos humanos y cuando pensamos como en esa evolución histórica que ha tenido a lo largo del tiempo, entonces pensamos en diferentes etapas, ¿no? Y esas etapas están plasmadas aquí de izquierda a derecha en este gráfico. No quiere decir tampoco que la gestión de recursos humanos tenga algunos elementos que se hayan dejado de hacer a lo largo que va pasando como esa evolución, sino todo lo contrario, ¿no? En la medida en que las organizaciones van madurando sus sistemas de gestión de recursos humanos, se siguen haciendo las anteriores, pero se van agregando otros elementos dentro de ellos. También es importante entender que, aunque ya hoy estamos hablando de un entorno macro, de hacer gestión de recursos humanos predictiva, de hacer analítica y hacer en algunos casos también Big Data para la gestión de recursos humanos, eh, no quiere decir que todavía no hay, que aún no hay empresas que estén aquí en una etapa inicial o instrumental de estas prácticas, ¿no? Entonces empezamos por acá. Gestión de recursos humanos, GRH, pues aquí lo van a ver en la presentación en diferentes momentos como GRH.
Gestión de recursos humanos instrumental, por ahí arrancamos, por allá hace muchos años hablábamos de la gestión de las relaciones industriales, y cuando hablábamos de esa gestión de relaciones industriales era porque pues nos enfocábamos en que las personas fueran como una especie de extensión de la máquina. Todavía hay organizaciones que lo ven así, pero cada vez son menos, ¿no? Cada vez son más las que van llevando su trayectoria hacia la derecha de este gráfico. Entonces tenemos una gestión basada en las actividades, basadas en lo instrumental, basadas en los procesos, basadas en lo que hay que hacer. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Seleccionar personas, tenemos que pagarle la nómina a esas personas y al final del contrato, pues tenemos que, en este momento, pues como está conformada la legislación laboral, por lo menos en Colombia y también pues desde la Organización Internacional del Trabajo y desde las legislaciones de los diferentes países, pues al final del contrato hay que pagar unas prestaciones sociales, hay que durante la ejecución del contrato pues hacer las afiliaciones al sistema de seguridad social y para fiscales, bueno, etcétera. Entonces, aquí estábamos muy enfocados hacia las actividades. Luego entonces empezamos a pensar un poco más en los individuos, pero ese pensar en los individuos en ese primer momento era porque esos individuos tenían unos derechos. Entonces pensábamos por allá en esos primeros momentos en los que se trató de legislar o en los que se hicieron los primeros intentos por legislar las relaciones de trabajo y las relaciones industriales. Entonces pensábamos en que pues, los trabajadores no fueran a armar un sindicato y que los trabajadores no fueran a armar huelgas porque pues eso era pues desastroso para la productividad de la organización. Entonces pensábamos en respetar sus derechos y pensábamos en respetar también esa normatividad que desde los estados nos estaban dando para cumplir con las obligaciones, con los derechos y los deberes que tiene cada una de las partes. ¿Sí? Entonces, en ese momento, pues pensábamos en las actividades de gestión humana, unas actividades que estaban tal vez aisladas y que esas actividades propendieran pues por el cumplimiento de esa normatividad. Entonces, pues allí, como muchos de nosotros sabemos y hemos visto, una de las profesiones que más participan dentro de la gestión de recursos humanos es el derecho, ¿no? Es una de esas profesiones que encontramos, que buscamos en los perfiles para hacer la gerencia de los equipos de talento humano en las organizaciones. Después de eso, después de pensar en los individuos y en los objetivos de cada uno de ellos y que pues cada uno hiciera lo que tenía que hacer dentro del tiempo establecido, dentro de las responsabilidades establecidas, dentro del contrato que tienen con las organizaciones, entonces pasamos a gestionar los equipos de trabajo. ¿Sí? Cuando hablamos de equipos de trabajo, entonces ya pensamos en una gestión de recursos humanos que propenda por el cumplimiento de los objetivos de las áreas de trabajo. ¿Sí? Entonces ahí ya empezamos a ver cómo las políticas, las prácticas, etcétera, se promueven para definir metas en el corto, en el mediano y en el largo plazo de los equipos como tal, que podían ser, de acuerdo con la estructura de la organización, las áreas funcionales o pueden ser dentro de los sistemas de gestión de calidad, los procesos de la organización o puede ser dentro de algunas actividades particulares la distribución por proyectos, ¿no? Entonces, allí pensamos en cómo hacemos para que cada equipo cumpla con los objetivos que hemos establecido, pero si no hemos hecho un ejercicio juicioso de crear desde la estrategia esos objetivos, es decir, que los objetivos de toda la organización se bajen a cada una de las áreas, entonces, pues esos equipos, y seguramente este es un problema que también vemos en muchas organizaciones, esos equipos van a actuar de forma por allá segmentada, ¿no? Entonces, gestión de recursos humanos tiene un objetivo, el área de producción tiene un objetivo, el área comercial tiene un objetivo, las áreas de gestión de calidad, las áreas administrativas, bueno,
los procesos de apoyo dentro de la organización pueden tener otro objetivo diferente y cada uno de esos equipos puede que esté trabajando de forma desarticulada. Si no hemos hecho el ejercicio desde la cúpula o desde la estrategia del negocio para bajarlo al nivel táctico y posteriormente al nivel individual o al nivel operativo. ¿Sí? Entonces, como vemos aquí, pues pensamos en equipos de trabajo. Esos equipos de trabajo siguen pensando en los individuos y siguen pensando en las actividades, pero pues más allá de los equipos, entonces luego ya pensamos en que las organizaciones deben tener prácticas de gestión de recursos humanos estratégicas. Y entonces ahí, en ese momento, que eso fue más o menos en los años 90, finales de los 80, principios de los 90, empezamos a hablar de la gestión estratégica de recursos humanos. Y en esa gestión estratégica de recursos humanos, entonces necesitamos crear modelos que sí o sí nos generen una articulación con esa estrategia y que lo que hacemos desde la gestión de recursos humanos sea articular todo lo que pasa dentro de la organización. Articular lo que pasa dentro de la organización es que todas esas áreas o esos procesos o esos proyectos que antes estaban por allá como segmentados y cada uno tenía algunos elementos particulares o algunos objetivos particulares, ya aquí se convierten en unos objetivos colectivos y la propuesta de valor de gestión de recursos humanos está en tomar todos esos objetivos de todos esos procesos y articularlos hacia una misma meta. ¿Sí? Esta gestión estratégica de recursos humanos se daba en esa época más o menos. Empezamos a hablar de esto. Sin embargo, hay una brecha todavía enorme que cubrir y es que hoy en día muchas organizaciones hablan de esa estrategia, pero muy pocas saben de qué manera pueden llevar a cabo realmente esa estrategia desde las prácticas que estamos trabajando. Después de esa fase de entender pues, los impactos de la gestión humana a toda la organización, entonces tenemos que pensar en algo un poco más grande, ¿no? Entonces ahí ya nos vamos a lo macro, nos vamos al entorno, nos vamos a entender que la gestión del talento humano, la gestión del capital humano o la gestión de los recursos humanos no se hace únicamente para la organización, sino que tenemos un propósito mayor, tenemos un propósito superior. Y en ese propósito superior, entonces hablamos, por ejemplo, de la sostenibilidad, no solamente de la sostenibilidad económica de la empresa, sino también del aporte que ella hace a través de sus diferentes acciones y actividades a la sostenibilidad ambiental, a la sostenibilidad social y pues ya ahora también dentro de todos esos indicadores encontramos uno que es de gobierno corporativo y entonces cuando vemos los modelos de sostenibilidad de las empresas hablamos de un indicador que es el indicador ESG, que pues en español sería ASG, que es el ambiente, lo social y gobernanza, que es todo lo que tiene que ver con ese gobierno corporativo. Entonces, ya tenemos que generar impactos que superan las fronteras de la organización. Ya empezamos a ver cómo las diferentes organizaciones se van asociando en diferentes contextos como gremios, como asociaciones, etcétera, para cumplir con los objetivos que estamos definiendo, no únicamente de manera organizacional, sino que le aportemos, por ejemplo, de esa manera a los indicadores del sector. Si estamos, por ejemplo, no sé, en la industria del cuero y del calzado, entonces empezamos a crear alianzas, a crear clústeres, tanto verticales como horizontales, tanto verticales con los clientes y proveedores, y horizontales con los demás competidores que ahora son aliados y tenemos prácticas de gestión de recursos humanos que son transversales a esas organizaciones porque pues esto lo que hace es que nos ayuda a generar capacidades para todo el entorno y de esa manera pues aportar a la economía de ese sector o de esa industria, a la vez que se aumenta la capacidad de generación de empleo de calidad y pues de esa manera también tal vez esas prácticas se derivan en prácticas responsables con el medio ambiente, entre otros elementos. ¿Sí? Entonces ya empezamos a ver que la gestión de recursos humanos tiene que apuntarle a esos objetivos superiores.
propósitos superiores. Cuidar el medio ambiente, cuidar a la sociedad, cuidar la sostenibilidad también económica y procurar que las prácticas del gobierno corporativo también tengan un nivel de cumplimiento por parte de toda la organización. Y dentro de todas esas iniciativas, entonces hoy también hablamos de los impactos desde la tecnología a la gestión de recursos humanos, aplicando analítica del talento humano y generando de esa manera una gestión que ya no es únicamente estratégica, sino que también es predictiva. ¿Sí? Entonces, con esa analítica yo puedo revisar y ver de acuerdo con las tendencias en qué momento un talento que es clave para la organización tiene el mayor riesgo de retirarse y qué estrategias vamos a utilizar para que esa persona no se vaya de la organización. O si hay una persona que puede tener mejores oportunidades en otra compañía, pues entonces también le ayudamos a hacer un proceso para que esa persona se vaya desarrollando y que vaya acercándose pues a ese propósito de llegar a otros retos laborales. Entonces vemos aquí que pues ya el objetivo tampoco es únicamente retener por retener, sino que pues ya hablamos de otros conceptos como por ejemplo el engagement, el compromiso, etcétera. Luego nos vamos por aquí al lado izquierdo en la parte superior y tenemos dos modelos, ¿no? Aquí en la parte superior el talento humano y en la parte inferior el capital humano. El talento humano es uno de los modelos que utilizamos en la gestión de recursos humanos que se basa en los recursos y las capacidades que tienen las personas para crecer como profesionales y como individuos, ¿sí? Y en la medida que la organización sea capaz de identificar esos elementos, entonces nos va a llevar o va a llevar a esos trabajadores a que cumplan pues con sus metas de crecimiento personal, profesional, académico, social, familiar, etcétera. Y eso lo hacemos a través de el análisis de los recursos y de las capacidades que tienen tanto las personas como la misma organización. Esto es un modelo teórico que, bueno, pues ahora como para no entrar en detalles, pues simplemente mencionaré que esos recursos y capacidades lo que le dan a las organizaciones, así como los conocimientos y el capital intelectual, es la posibilidad de contar con una ventaja competitiva que sea sostenible en el tiempo. Y de ahí, una de las razones por las que hablamos de esas prácticas de recursos humanos, ¿no? Que las personas tienen los recursos, esos recursos hacen que seamos diferentes al resto de las organizaciones. Generalmente, los recursos de las personas son los que crean esas diferencias y al final del día, pues tenemos prácticas que van a ser que nos diferenciemos del resto de las compañías, así estemos en el mismo sector y así estemos en la misma asociación, en el mismo gremio o en el mismo clúster que hemos creado previamente. ¿Listo? Entonces eso en cuanto al talento humano. Tenemos por otro lado el capital humano. El modelo de capital humano pues viene muy ligado con los modelos de capital intelectual, que nos dicen que la mayor parte de esa ventaja competitiva que tienen las organizaciones está basada en el conocimiento. ¿Sí? Y entonces los conocimientos, pues tenemos que comprender allí la fuente de esos conocimientos y realmente pues están las personas, en esos activos intangibles que tienen los seres humanos y que ponen al servicio de la organización para poder cumplir con los objetivos. ¿Sí? Entonces, en la medida en que yo tenga capacidades de conocimientos particularmente, el conocimiento, cuando hablamos de modelos de capital intelectual, pues tenemos que hablar de gestión del conocimiento y cuando hablamos de esa gestión del conocimiento, perdón, ahí lo que estamos haciendo es acumulando experiencia, acumulando formación, acumulando información, lo cual al final nos lleva a aumentar las posibilidades de cumplir con los objetivos que tenemos como individuos, como equipos, como organización y que trascienden a la organización para llegar más allá a esos indicadores macro como el índice de desarrollo humano, el índice de productividad laboral, el índice de competitividad global e incluso los índices de transparencia y de corrupción que son medidos por la Organización Internacional de Transparencia a nivel mundial, ¿no?
Bueno, luego nos vamos por aquí, ya cuando tenemos todo ese proceso de evolución claro, entonces vamos a empezar a hablar sobre las prácticas de gestión de recursos humanos. Hoy en día, y esto pues como parte de nuestro ejercicio de investigación, eh, en donde pues hemos tomado una serie de recursos de literatura global y una serie de casos también de éxito de organizaciones alrededor del mundo. Entonces encontramos que hay tres elementos que son fundamentales dentro de las prácticas de gestión de recursos humanos. El primer componente es un componente de planeación. El segundo componente son los procesos como tal de gestión de recursos humanos y el tercer componente es la cultura organizacional. Aquí vamos a hablar un poco de la planeación. La planeación desde la gestión de recursos humanos tiene en cuenta cuatro elementos por lo menos. El primer elemento, la estructura organizacional. El tipo de estructura que estamos trabajando, por allá pues podemos traer, por ejemplo, a Mintzberg, a Henry Mintzberg, o podemos hablar de uno de los aportes que me parece que tiene muchísimo sentido dentro de las estructuras actuales de las organizaciones, y es el que plantean Nonaka y Takeuchi en su exposición sobre las organizaciones que crean conocimiento, y ellos hablan de unas estructuras multinivel, ¿no? Que ya no son estructuras completamente planas, ya no hablamos solamente de la estructura jerárquica que puede tener una organización, sino que también hablamos de estructuras que tienen la jerarquía, pero tienen también un mapa de procesos, pero también tienen una estructura de comunicaciones, pero además entonces tienen la estructura de compensaciones, y todo eso lo vamos a poner en un sistema de estructura organizacional, ¿sí? Que pues si también traemos como esos aportes de los expertos en estructuras organizacionales, podemos hablar de la tipología de la estructura que tendríamos y de la complejidad tanto vertical como horizontal que podemos tener en esas estructuras. Y bueno, aquí también pues podríamos hablar de modelos emergentes como las organizaciones en red, o también las organizaciones ágiles con prácticas ágiles en todos sus procesos, y pues vemos que allí pues ya tenemos unas estructuras que son mucho más dinámicas, ¿no? Que incluso necesitan software especializado para poderlas gestionar, porque esto ya no es como lo vemos aquí en este dibujo, ¿no? Ya no es estático, ya no tenemos a la presidencia acá y aquí las vicepresidencias y debajo los procesos, sino que empezamos a movernos en unos modelos que pues, nos van a ayudar a cumplir con los objetivos de forma ágil y menos costosa. Por otro lado, dentro de la planeación de gestión de recursos humanos, entonces también tenemos la plantilla de trabajadores. Periódicamente, lo ideal es que no solamente sepamos cuántos trabajadores tenemos, sino cuántos trabajadores necesitamos para enfrentar los retos que tenemos dentro de la organización. Para enfrentar esos retos de la organización, entonces podemos hablar de las cantidades de personas que necesitamos para cada uno de los roles, independiente del tipo de estructura que utilicemos. Pues si utilizamos una estructura muy funcional, muy jerárquica, o si utilizamos estructuras ágiles, en cualquier tipo de estructura, pues vamos a tener unos roles que necesitamos cubrir, y de acuerdo con esos roles, entonces vamos a determinar la cantidad de personas que necesitamos para las diferentes posiciones. Sí, eso también de acuerdo pues con la perfilación que hacemos, el análisis y la descripción de las cargas y de los cargos de trabajo, para luego, con esa información, tanto de estructura como de plantilla, armar presupuestos de gestión de recursos humanos, pero presupuestos que hoy en día también tienen que ser dinámicos, también tienen que ser muy ágiles, y la idea no es solamente hacer un seguimiento a lo que estamos invirtiendo en las personas, sino también ir viendo en la medida en que vamos avanzando, de qué manera podemos ir ajustando esos presupuestos tanto de forma creciente como decreciente,
de tal manera que lleguemos a tener un tamaño correcto, tanto de estructura como de plantilla y de presupuesto de esas personas. Y entonces aquí hablamos, por ejemplo, de la cantidad de recursos que vamos a invertir, recursos tanto económicos como físicos, tecnológicos, y pues obviamente de talento, y los cambios que se van dando de forma recurrente, ¿no? Hay que estar monitoreando de forma permanente qué es lo que está pasando tanto adentro de la organización como afuera de la organización. Y finalmente, para completar esta fase de planeación, entonces tenemos el análisis y la descripción de los cargos, que nos habla de los métodos que podemos utilizar para que haya una alineación realmente entre los cargos, los roles que tenemos dentro de la compañía, y que esos roles pues nos lleven a cumplir con los objetivos que tenemos desde el nivel estratégico, pasando por el nivel táctico o de áreas y procesos, y llegando al nivel de individuos o al nivel operativo. Entonces, bueno, ahí tenemos la planeación. Luego seguimos con los procesos de gestión de recursos humanos. Hay un modelo que a nivel internacional se está utilizando mucho. Y cuando digo a nivel internacional es que en investigaciones teóricas, en investigaciones con datos empíricos, con datos pues de la práctica de las organizaciones. En los casos de éxito de algunas organizaciones hemos encontrado que se está aplicando, y es el modelo AMO o HMO. En inglés, Abilities, Motivation and Opportunities, y en español pues son habilidades, motivación y oportunidad. Aquí vemos algunas clasificaciones. Sin embargo, este modelo lo que nos plantea es que el foco no está en los procesos como tal, sino que el foco está en el objetivo que tenemos desde el proceso de gestión de recursos humanos. El primer objetivo que tenemos desde recursos humanos es contratar y desarrollar las habilidades de las personas para cumplir con los propósitos que tenemos. El segundo foco, el segundo objetivo es motivar a esas personas para que sigan desarrollando esas habilidades y que pues ellos aumenten sus niveles de desempeño dentro de la organización, y así pues igual poder cumplir con los objetivos que tenemos definidos de forma colectiva. Y finalmente, el tercer propósito es crear oportunidades de crecimiento, tanto desde lo laboral, profesional, como desde lo individual y familiar para cada una de las personas. ¿Sí? De esa manera, pues, vemos que ninguno de los tres elementos está desarticulado, y que a pesar de que hay algunas actividades, algunos procesos en los que podemos hacer énfasis en cada uno de estos componentes, ellos están articulados por allá en las otras dimensiones. Por ejemplo, cuando hablamos de habilidades, los autores que nos hablan del modelo AMO, hablamos del primer proceso, los primeros procesos de la gestión de recursos humanos, que son el reclutamiento, la selección y la contratación. Ese es el primer momento en el que vamos a contratar las habilidades que tienen las personas, ese recurso que tienen las personas que se llaman habilidades o competencias para la organización, pues aquí dependiendo del modelo que estemos utilizando. Entonces vamos a reclutar, vamos a seleccionar y vamos a contratar a esas habilidades, a las personas que tienen esas habilidades para cumplir los objetivos. Después, vamos a desarrollar esas habilidades, y esas habilidades las desarrollamos a partir de estrategias de formación y aprendizaje. ¿Sí? Pero al mismo tiempo, esas habilidades se pueden empezar a crear con otro tipo de estrategias. Si entramos un poquito más en detalle, entonces esa formación y aprendizaje puede ser el resultado de un ejercicio o de varios ejercicios de gestión del conocimiento. Gestión del conocimiento que se hace al interior de la organización, creando conocimientos, o gestión del conocimiento que se hace desde afuera de la organización, consiguiendo proveedores de conocimientos que nos pueden ofrecer esas soluciones de aprendizaje. Esos proveedores externos entonces nos traen por allá otra habilidad,
y es la capacidad de absorber esos conocimientos que vienen de afuera o la capacidad de absorción. También el aumento o la mejora de las capacidades dinámicas de la compañía pueden hacer parte de las estrategias que utilizamos para contratar, para desarrollar y para optimizar las habilidades que tenemos en la organización. Por otro lado, tenemos también la motivación. Cuando hablamos de motivación, pues buscamos las estrategias para motivar a los trabajadores. Aquí principalmente hablamos de los procesos que tienen que ver con la evaluación y la gestión del desempeño, con la compensación, todo lo que tiene que ver con compensación, salarios, beneficios de los trabajadores, estaría dentro de este componente de motivación. El desarrollo de las personas a través de los planes de carrera, los planes de sucesión, la rotación de cargos dentro de la compañía, rotación interna de cargos, y los sistemas de salud y gestión del sistema de seguridad y salud en el trabajo. Sí, todos estos elementos hacen parte de la motivación. Sin embargo, pues cuando hablamos de motivación, pues también podemos traer, por ejemplo, la marca empleador, que desde el momento en que hacemos el reclutamiento, puede motivar o desmotivar a una persona o atraer esas habilidades a la organización. Entonces, pues vemos que todas estas prácticas empiezan a entrelazar, ¿sí? A pesar de que hay unas que son principales en cada una de las dimensiones, esas dimensiones pues tienen que abrirnos una mirada un poco más amplia, ¿no? La gestión humana no se hace solamente haciendo uno de estos procesos, la gestión humana no se hace con estos procesos desarticulados de los otros, sino que la gestión humana, la buena gestión humana, la gestión humana que es eficiente, que se considere eficiente tanto desde lo académico como desde lo práctico, es una gestión de recursos humanos que nos lleva a articular todos esos procesos, ¿no? A articular lo que hacemos con las habilidades, con lo que hacemos en la motivación y con lo que hacemos en la dimensión de oportunidades. En las oportunidades, que es nuestra tercera dimensión, entonces tenemos algunos elementos que hablan de oportunidades para las personas, oportunidades de crecimiento para los trabajadores, oportunidades de crecimiento y de cumplimiento de metas para los equipos de trabajo y por consiguiente también para la organización misma. Entonces tenemos la oportunidad de tener flexibilidad en el trabajo, horarios flexibles, la posibilidad de trabajar de forma híbrida hoy en día, ya después de que prácticamente hemos superado 2 años, un poco más de 2 años de pandemia. Entonces ya hablamos de la hibridización de esas formas de trabajo, hablamos del trabajo en casa, del trabajo remoto, del teletrabajo, con mucha más fuerza de lo que hacíamos antes de la pandemia. Entonces esa flexibilidad hace parte de eso de esas oportunidades que le podemos generar a las personas para que ellos sigan creciendo como individuos. La conformación de los equipos de trabajo y la buena gestión de esos equipos de trabajo. Como veíamos al principio, este es un modelo que está enfocado hacia la gestión de equipos de alto desempeño, equipos que se sientan desarrollados, que tengan las habilidades necesarias, que se sientan motivados y que sientan que tienen oportunidades dentro de la organización, van a ser equipos que van a aumentar sus niveles de desempeño y de participación en la organización y por consiguiente, al final del día, pues vamos a tener equipos de trabajo de alto desempeño. La participación es uno de esos elementos clave para lograr esos equipos de trabajo con esas características y tenemos la información y el conocimiento, ¿no? La gestión, la adecuada gestión de esa información y ese conocimiento, la transparencia, la forma como le entregamos, la facilidad como le entregamos a las personas esos recursos diferentes elementos intangibles que les podemos ofrecer desde la organización. Bueno, ya tenemos 2 elementos, ¿no? La planeación, tenemos el modelo AMO, habilidades, motivación y oportunidad, bueno, HMO, y luego entonces debemos entender también que la gestión de recursos humanos debe generar o debe obtener una serie de impactos, ¿no?
Algunos impactos que se dan dentro de la gestión o dentro de las prácticas de gestión de recursos humanos. El primer impacto hacia el trabajador. ¿Qué tanto la organización está orientada hacia generar beneficios, a tener en cuenta, hacer que las personas participen dentro de esas prácticas de gestión de recursos humanos? ¿Sí? Si tenemos una cultura del cuidado, una cultura de respetar los derechos de las personas, entonces vamos a estar muy orientados hacia el trabajador. Y por otro lado, pues, ¿qué tanto nos orientamos hacia la organización? Cuando nos orientamos hacia la organización, entonces pensamos en los indicadores de gestión, pensamos en el cumplimiento de todos los requisitos legales, pensamos en de qué manera lo que hagamos en la gestión de recursos humanos se convierte en indicadores claves de desempeño, en KPIs o lo que hoy también conocemos como los OKRs, ¿no? Que pues también es otro de los elementos que vamos a considerar hoy en día, y es trabajar no solamente basados en KPIs, en indicadores claves de desempeño, sino que también pensamos en cómo podemos cumplir con los objetivos claves de desempeño, ¿no? Ese es uno de los propósitos dentro de la organización. Entonces conectamos, deberíamos conectar, no es que lo hagamos en todas las organizaciones, y de hecho ese es uno de los elementos que medimos en el diagnóstico que ustedes van a diligenciar a continuación. No solamente los impactos al trabajador, no solamente los impactos a la organización, sino que también puede haber una relación entre los impactos del trabajador hacia la organización y viceversa. Vamos a entender las tecnologías de la información y la comunicación, hoy en día la denominada Industria 4.0, nos trae herramientas que son muy útiles para poder tomar decisiones, y esas decisiones que nos ayuden a aumentar los niveles de satisfacción y la activación de los rasgos de comportamiento de los trabajadores. Aquí cuando hablamos de esas tecnologías, entonces hablamos de analítica del talento, por ejemplo, con la información que tenemos dentro de la compañía, tal vez en los sistemas de nómina, tal vez en los sistemas de vinculación de los trabajadores, tal vez en las bases de datos de caracterización que hemos realizado de esas personas, de esos individuos que hacen parte de la compañía. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos la analítica, y la analítica pues la podemos hacer de dos maneras, ¿no? Solicitándole datos a los trabajadores y actualizando esos datos de forma recurrente, o una segunda forma, que es una forma, digamos, avanzada, a partir del Big Data, ¿no? Entonces, cuando tenemos grandes volúmenes de información, cuando tenemos la autorización, porque esto también tiene que ver mucho con la ética, cuando tenemos la autorización de los trabajadores para tal vez monitorear lo que hacen en los equipos de la organización a través de los directorios activos, o lo que hacen en las redes sociales, o las transacciones que realizan en sus entidades financieras, o las ubicaciones geográficas que tienen día tras día a través de los GPS de sus unidades móviles, pues de sus teléfonos celulares, tabletas o los mismos equipos de computación. Cuando somos capaces de recolectar todos esos datos, entonces ya podemos pasar a esa segunda parte de analítica basada en Big Data, que pues al final del día nos va a crear una inteligencia de negocios aplicada a la gestión del talento humano, que incluso se puede convertir en inteligencia artificial, pero esa inteligencia artificial pues tiene restricciones de ética que hay que contemplar, ¿no? Primero pues hay que contar con la autorización de las personas, etcétera, para poder desarrollar este tipo de estrategias. Entonces pues generalmente aquí se hace analítica más sencilla, se hace analítica con la información que tenemos de las personas y que ellos de forma voluntaria nos han compartido. Pero bueno, la tecnología es uno de los elementos importantes que hacen parte de esos impactos de la interacción de la gestión humana con la organización. Tenemos por otro lado los impactos en la sostenibilidad y la gestión verde de los recursos humanos, que son prácticas que ya hoy también se están utilizando bastante, pues para que la intervención sobre, por ejemplo, la huella de carbono, sobre el tema del cambio climático, no sea únicamente desde la organización, cambiando las luminarias que tiene o colocando
paneles solares o tratando de hacer que esos procesos sean más limpios, que contaminen menos el medio ambiente, que contaminen menos el agua, que el agua y los recursos se puedan seguir reutilizando, sino que además vamos a darle un empoderamiento a los trabajadores y pues volvemos otra vez a la anterior, al modelo AMO, porque pues aquí también debemos desarrollar habilidades, crear motivación y generar oportunidades para las personas para que ellas también traten de proteger tanto a la sociedad como al medio ambiente. Y esto lo hacemos a través de diferentes tipos de prácticas. Entonces, por ejemplo, cuando contratamos a una persona, la contratamos que viva cerca de la organización. De esa manera, pues los desplazamientos van a ser más cortos y van a tener que utilizar en menor proporción el vehículo que normalmente utiliza, sobre todo si es de combustible fósil, ¿no? Si está alimentado por combustibles fósiles. Si vamos a establecer políticas de alimentación saludable, entonces pues vamos a crear algunos tipos de concursos para que esas personas se cuiden a sí mismos y cuiden a sus familias. De esa misma forma, si vamos a tal vez recompensar ciertas actitudes o ciertas aptitudes también de los trabajadores con el medio ambiente, pues revisamos, por ejemplo, quiénes están movilizando en bicicleta o quienes están movilizando en medios de transporte que sean amigables con el medio ambiente. Y en ese orden de ideas podemos generar algunos incentivos que mejoren ese tipo de prácticas. ¿Sí? Las personas que no tengan necesidad de ir a la organización, que pueden hacer teletrabajo o trabajo remoto o trabajo desde casa, pues vamos a también generar algunos incentivos por el menor uso de las oficinas, pues para que haya menores desplazamientos y ese tipo de cosas. ¿Sí? Entonces, esos son algunos elementos que debemos tener en cuenta allí dentro de la sostenibilidad y gestión verde. Hay otro componente que es la gestión de recursos humanos compartida y ética. Compartida porque es creada con la participación de las personas. ¿Sí? Cuando hablamos de la participación de las personas es que pues le vamos preguntando a las personas qué tipos de prácticas, qué tipos de elementos, qué tipos de recursos ellos quisieran que se implementen dentro de la organización para que al final del día pues podamos tener algo que nos beneficie a todos y que genere un mayor nivel de vínculo más allá de lo contractual. Y es ética porque generalmente cuando permitimos la participación de las personas, estamos buscando también cumplir o satisfacer no solamente necesidades, sino también los valores de la organización y los valores de las personas. Buscamos que haya un ajuste, ¿no? Un ajuste cultural, un cultural fit o un ajuste entre la persona y la organización para al final del día pues cumplir con los propósitos que tenemos, que es optimizar las habilidades, la motivación y las oportunidades de las personas. ¿Sí? Y finalmente pues tenemos dentro de todo ese escenario la gestión de recursos humanos internacional. Internacional desde dos puntos de vista. Uno, desde el mercado. Hoy en día todas las empresas, no importa el tamaño, no importa la actividad, está compitiendo en ámbitos globales. ¿Sí? A pesar de que tengamos una tienda de barrio que solamente le vendemos a los vecinos de la tienda de barrio, si no creamos estrategias que generen un valor, que generen una ventaja competitiva, que esté basada en recursos, capacidades y conocimientos, como lo veíamos anteriormente, pues ese mercado que puede ser mis vecinos, esos vecinos pues van a tener la posibilidad de ir a comprarle a mercados mucho más grandes y que pueden estar incluso de forma virtual. Cuando hablamos de que están de forma virtual, pues desde cualquier parte del mundo ya sabemos que podemos comprar diferentes tipos de elementos que podemos consumir. Entonces, primero desde el mercado. Vamos a competir directamente, así no lo queramos y así no lo tengamos en el panorama, con
organizaciones que tienen alcance mundial. Y por el otro lado, entonces también tenemos la gestión de recursos humanos internacional en los impactos que se generan para que la organización crezca en otros entornos. ¿Sí? Entonces, la posibilidad de generar prácticas multiculturales, de contratar personas de otras partes del mundo o de permitirle a las personas de la organización que hagan pasantías en otras partes del mundo, eso abre completamente la visión de los trabajadores y entonces empezamos a partir de allí también a desarrollar capacidades, a desarrollar habilidades que al final del día nos van a llevar a cumplir pues, con los objetivos que tenemos definidos. Por último, el tercer componente que teníamos dentro del ejercicio que estamos haciendo es sobre la cultura organizacional. Los autores que han trabajado la gestión de recursos humanos, las organizaciones multinacionales y las grandes compañías que están en nuestro mercado, eh, encuentran, identifican y resaltan cada vez más el papel estratégico que cumple la cultura organizacional para el cumplimiento pues, de sus objetivos. Entonces esto se convierte en estratégico y de hecho pues este modelo que es el modelo de Denison pues lo ha trabajado en diferentes momentos con diferentes autores, por ejemplo con Misra en 1995, con Fey en el 2003, y pues de ahí en adelante pues hay organizaciones que están certificadas en el modelo de Denison y pues una de ellas es Alto Impacto, y Alto Impacto entonces tiene publicado este que es el modelo de cultura organizacional que ellos plantean. Ese modelo de cultura organizacional tiene una característica y es que se asocia directamente con el desempeño de las organizaciones. ¿Sí? Entonces, en la medida en que vamos agregando más peso o menos peso a alguna de las variables, entonces vamos a contar con organizaciones que van a tener unas condiciones de competitividad mucho mayores, ¿no? Este modelo tiene cuatro rasgos que ustedes van a encontrar allá como rasgos individuales. Esos cuatro rasgos individuales son la adaptabilidad, que incluye la creación de cambios, el enfoque en el cliente y el aprendizaje empresarial. Esto habla de la flexibilidad de la organización, de la capacidad que tenemos de adaptarnos a las condiciones que nos exige tanto el mercado como lo que está pasando dentro de la organización. Tenemos la misión. El rasgo de misión incluye la intención y la dirección estratégica, las metas y los objetivos que tiene definida la organización y la visión, la proyección que tiene la organización en el mediano, en el corto, mediano o largo plazo, dependiendo del tipo de organización que sea, ¿no? La consistencia, esta consistencia está conformada por los valores básicos, por los acuerdos que se dan tanto al interior de la organización y la forma de esos acuerdos, y la coordinación e integración de los diferentes procesos dentro de la compañía. Y por último, el cuarto componente que tenemos allí es la participación. Entonces, ahí en la participación es que hasta qué nivel le permitimos la participación a la gente a través de la habilitación, esto es la creación de habilidades, la orientación del equipo hacia dónde está, si la orientación del equipo es hacia un liderazgo autocrático en donde solamente una persona toma las decisiones, o si vamos a pensar en otro tipo de formas de orientación de los equipos y el desarrollo de las destrezas de las personas que hacen parte de la organización. Entonces, estos son los cuatro rasgos directos que podemos encontrar en el modelo, y en el modelo cuando combinamos dos de estos componentes, entonces tenemos cuatro rasgos que se conocen como rasgos combinados. Entonces tenemos la adaptabilidad y la misión, nos dan una orientación desde lo externo, un punto de vista externo de la organización.
La combinación de la participación y la consistencia nos permite identificar el punto de vista interno. La combinación de la misión y la consistencia nos permite identificar hasta qué nivel estamos orientados a la estabilidad, y la adaptabilidad y la participación, como otra parte de esta dimensión, estaría orientada hacia la flexibilidad. Bueno, esos son los tres componentes que se incluyen dentro de todo el ejercicio que se está haciendo. De hecho, son las dimensiones que tenemos en cuenta, incluyendo los impactos que ustedes van a ver allí en la herramienta de diagnóstico. Bueno, para que tengamos un contexto amplio de dónde ha sido tomado este ejercicio, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por este espacio inicial. Con este contexto, entonces ya le doy la palabra a mi compañera, la profesora Lorena Taborda, para que ella nos oriente en la aplicación del taller. Lorena, adelante. Ay, yo no te estoy escuchando. No sé, ¿seré yo o...? ¿No me escuchan? Ah, ya. Okay. Listo. Primero quisiera preguntarles a nuestros asistentes si tienen alguna pregunta con relación a lo que Cristian nos acaba de contar. Es el recorrido por las líneas estratégicas de lo que comprendemos nosotros como la gestión de recursos humanos y que consideramos que le dan valor a esa estructura organizacional. Entonces, no sé si hasta ahí tienen alguna pregunta para que ya pasemos a hacer el taller diagnóstico, que les acabo de compartir el link por internet. Bueno, parece que no hay preguntas. No, así es. Pero, Bueno, yo les voy a, si les parece bien, yo les voy a proyectar por aquí la plataforma como para ok, irnos guiando un poquito. perfecto. Entonces, con el link que les acabo de ingresar, vamos a ingresar por favor a ese link y una vez ingresemos, Cristian nos va a proyectar ahí. Una vez ingresemos, pues llegamos a este espacio que Cristian nos está compartiendo. Vamos a darle entonces iniciar sesión y vamos a hacer el diagnóstico. Ese diagnóstico va a contener esos elementos que fueron desarrollados por Cristian en la conferencia anterior. A través del correo electrónico les llegó el usuario o el correo y la contraseña. ¿Listo? Por favor, revisamos nuestro correo electrónico e ubicamos la información relacionada con el acceso. Generalmente es el correo electrónico con el que fueron inscritos, ¿es cierto, Cristian? Y Así es. la contraseña es personas B con B y P mayúscula. Personas B con P y B mayúscula. Esa es la forma en que accedemos al diagnóstico. Por favor, nos van contando si todo les está funcionando ok o si hay alguna dificultad hasta ahorita. Milena Monsalve, Milena, ¿no te llegó la contraseña y el usuario? Buenos días. Sí, pero cuando lo voy acá en el enlace me muestras como un cuadrito de que hay algo mal que no me deja ingresar. Ok, yo acá les envié nuevamente el enlace de Personas B. Ahí lo puedes abrir de nuevo. Por favor. Ok, gracias. Vale. Entonces ahí le vamos a dar, le dimos acceso, luego nos va a llevar nos va a preguntar si autorizamos, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con, digamos que manejo de datos. Como les decíamos, este diagnóstico, pues la idea es que ustedes lleven una hoja de vida, pues que conozcan cómo está su organización en temas de gestión humana, hacia dónde va su gestión humana, su gestión de talento humano independiente del tipo de gestión humana que tengan o que estén desarrollando e independiente del tamaño de la organización. Entonces, la idea es que le den a aceptar y luego vamos a comenzar con el diagnóstico, que le vamos a dar justamente clic aquí donde dice continuar. Entonces Ahí, tal vez les aparece como iniciar, ¿no? exacto, ahí Cristian tiene uno iniciado, yo les voy a compartir uno completamente nuevo para que podamos revisar cómo funciona. Entonces aquí tengo, voy a empezar con mi correo electrónico, tal como les mencionaba ahorita.
funcionó. Bueno, aquí les voy a compartir la contraseña. ¿No te funciona? No, pero no, es creo que porque le estoy digitando la contraseña mal. Bueno, Lucía, muchas gracias Miremos por acá. la pregunta. Y bueno, para todos aquí en el correo estoy dejando la contraseña que se ha dejado, ¿no? Pues de forma genérica y ustedes la pueden ajustar. Es personas B con P y B mayúscula. Si quieres, Lorena, regálame un segundito, por favor. Voy a revisar tu usuario. No, sabes que ahorita ingresé es porque estaba, bueno, ahorita ingresé con esa contraseña, no sé, ahí qué pasó. Listo. Entonces, una vez ingresemos, para irles narrando el suceso, una vez ingresemos, nos va a pedir que por favor ubiquemos ubiquemos nuestro, pues que demos activación o demos inicio a la prueba diagnóstico. Acá tiene Fanny, porfa, Cristian, nos ayudas a revisar a Fanny Sepúlveda que tiene Claro que sí. Lucía. Ya, Pues, ok, yo mientras tanto voy a intentar ingresar con mi otro correo electrónico. Muy bien. Entonces vamos a empezar con el diagnóstico. Aquí les va a dar como una línea, una ruta de acceso para que iniciemos. Dice iniciar diagnóstico y vamos a empezar a resolver cada una de las preguntas que tenemos en este diagnóstico. Las primeras preguntas van a ser clasificatorias y de ellas va a depender que nos aparezcan o no nos aparezcan otras preguntas. ¿Sí? Quienes tienen de pronto alguna dificultad, no hay problema, igual con el usuario pueden hacerlo más tardecito y nosotros le hacemos llegar el reporte de los resultados. Entonces aquí lo primero que vamos a hacer, yo desde el inicio. bueno, Lorena, ya creo que puedes ingresar con el usuario de Lorena. Anterior. Es Perfecto. que creo que tu contraseña era otra, pero ya está como personas B. Perfecto. Bueno, entonces, Michelle, ya reviso tu caso. Bueno, Lucía, excelente. Muy bien. Y Fanny Sepúlveda, ya voy a revisar los casos de ustedes dos, de Fanny y de Michelle, ¿vale? Enseguida les confirmo. Perfecto. Entonces acá nos da los términos y condiciones, que era la información que les estaba suministrando ahorita, ¿cierto? Que no es de carácter confidencial, no se va a revelar el nombre de las personas, ustedes quedan con el acceso a personas B, y en el momento en que ustedes decidan volver a revisar cómo están, cuál ha sido su crecimiento y puedan hacer un comparativo, lo pueden hacer. La idea es que ustedes queden con acceso a la plataforma y al recurso, ¿cierto? Aquí entonces vamos a comenzar a hacer el diagnóstico. Yo estoy entrando como usuario, igual que están entrando ustedes. Por eso es importante yo también tener este usuario. Y aquí tenemos las preguntas entonces de clasificación, que aquí ya nos vamos a ir resolviéndolas uno a uno de acuerdo a nuestros criterios, a nuestras condiciones como organización. Entonces la primera pregunta dice, solamente vamos a socializar las primeras. ¿Cuál de las siguientes opciones define mejor el uso de las tecnologías para la gestión de recursos humanos de su organización? Y acá tenemos dos opciones de respuesta. La primera dice, la gestión de recursos humanos de la organización utiliza herramientas tecnológicas para aumentar su desempeño, o la gestión de recursos humanos de la organización no apoya sus procesos con el uso de herramientas tecnológicas. Aquí recordemos que Cristian ahorita nos hablaba de esa inversión de las organizaciones hacia el uso de otros recursos que nos permitan mejorar nuestras estrategias y nuestras prácticas. El uso de herramientas tecnológicas, no estemos pensando en el software más elaborado, sino en cualquier apoyo que nosotros estemos utilizando para el desarrollo de los mismos, ¿cierto? En mi organización, si utilizamos herramientas tecnológicas, entonces yo voy a poner ahí
esta respuesta. Luego seguimos con otra pregunta de inicio. ¿Su organización está comprometida con el cuidado de la sociedad o del medio ambiente? Y aquí tenemos nuevamente dos opciones de respuesta. La primera es: la organización cuenta con estrategias de responsabilidad social empresarial y sostenibilidad social y ambiental, o la organización definitivamente no cuenta con políticas ni estrategias de responsabilidad social empresarial. De acuerdo a lo que nos decía Cristian ahorita, la responsabilidad tiene que ver con ese compromiso que adquiere políticamente hablando la organización con la sociedad, con el medio ambiente y con la generación de recursos de manera sostenible, de manera amigable. Entonces, mi organización lo hace, ¿cierto? Tiene políticas y tiene estrategias que apunten a ello. Por ende, yo señalo la primera opción. La otra pregunta dice: en su organización, ¿cómo se definen las acciones y estrategias de gestión de recursos humanos? Y tenemos dos opciones. Las estrategias de gestión de recursos humanos son definidas tomando en cuenta la participación y características de la dirección y los trabajadores, o las estrategias de gestión de recursos humanos son definidas de manera centralizada y autocrática. Estamos haciendo referencia a, venga, para pensarnos en cualquier dinámica, en cualquier situación o en cualquier modificación que se vaya a hacer en coherencia con la gestión del talento, se cuenta con la participación de muchos o de diferentes personas dentro de la organización, o las decisiones se toman desde la gerencia estratégica, desde la alta gerencia o desde el dueño de la organización. Entonces, si se toman de esa manera, desde el dueño, desde la cabeza de la organización, sin contar con la permeabilización de otras miradas, entonces sería la segunda, y si no, pues sería la primera. En mi organización, en la mía particularmente, se toman esas decisiones con la participación de otros trabajadores. Y luego decimos: su organización está preparada para realizar operaciones de comercio internacional. Y tenemos dos opciones: la empresa tiene actividades de comercio internacional, o estas se tienen incluidas en la planeación estratégica a largo plazo o a mediano plazo, o no se cuenta con actividades internacionales ni tampoco se han realizado un plan formal orientado a ellas. Es decir, eso todavía no lo tenemos en la cabeza, no hace parte de nuestros principios, de nuestras metas más a mediano o corto plazo, no se tiene pensado nada de ello. Entonces, de acuerdo a ello, señalamos, ¿cierto? Y le damos siguiente, y aquí pues ya nos vamos a empezar a encontrar una serie de preguntas de acuerdo a esas respuestas iniciales, pero también con base en estas respuestas que vamos generando para cada una de las preguntas. Ya los voy a dejar solitos para que ustedes avancen en el diagnóstico y nosotros seguimos aquí. Por si tienen alguna duda, lo pueden hacer a través del chat o activan el micrófono. ¿Listo? Yo quisiera preguntarle a Fanny y Michelle si pudieron ingresar, sí. No, habla Fanny Sepúlveda, buenos días. No, señor, no logro ingresar. Si quieren, pues ahorita, cuando la plataforma, es que no sé, yo ingreso con el usuario que me mandaron en el correo, la contraseña, pero me dice, por favor, verifique su correo y contraseña, y no me deja acceder. Ah, ok. Listo, regálame un segundito, por favor. Voy a hacer otra verificación acá, porque pues el tema con tu usuario es que el correo está escrito con J mayúscula. ¿Sí? Yo Entonces creo que ingresé tal vez también puede ser eso. así, con la J mayúscula. Sí, y el que te compartí aquí por el chat, así tal cual También lo está. ingresaste. Ah, bueno, dame un segundito, por favor, y miro a ver si puedo restablecer la contraseña, que tal vez puede ser algo asociado con ello. Y Michelle, ¿tú sí pudiste ingresar? Michelle Morales.
Listo, Fanny. Acabo de... Ah, perfecto, Michelle. Muchas gracias por confirmar. Fanny, ya acabé de restablecer tu contraseña. ¿Podrías ingresar nuevamente, por favor, y me cuentas? Reiteramos que si algo de pronto no es claro, de pronto hay una palabra no sé, que consideran que no está, pues que no se comprende, también nos lo pueden preguntar. Listo, vamos a dar un tiempo más para terminar el diagnóstico y posterior a ello, pues hacemos una socialización de resultados para que sepamos cómo vamos a leer ese diagnóstico una vez ya lo tengamos. Listo.
mientras los demás van terminando, podemos ir como revisando. Uno, ¿cómo les fue con el diagnóstico? Si fueron claras las preguntas, si fue clara la información que les suministramos. Dos, ¿cómo se sintieron? Y tres, si alguien nos quiere compartir los resultados para nosotros decirles, ¿cierto? A grandes rasgos, cuál es la lectura que debemos hacer. Dejar de compartir yo. No sé si Janet, Sadi, ¿quién había terminado? Luisa, si alguno de los que terminó el diagnóstico nos quieren compartir. Perfecto, Lucía, entonces podemos proyectarlo si quieres. Si quieres lo proyectas y les pregunto al resto. ¿Fue clara la información? ¿Se sintieron cómodos haciendo el diagnóstico o tuvieron alguna dificultad? Este equipo está muy silencioso. Ah, ok, Janet, muchas gracias. Perfecto. Ok. No sé si ahí lo puedes poner un poquitito más grande, o no sé si Chris lo alcanza a leer. Yo soy un... Sí, yo ahí alcanzo a verlo. Perfecto, yo soy un poquito más ciega. Ok. O si quieres, Lucía, puedes ampliar un poquito la pantalla del Word. Bueno, Perfecto, entonces no sé si así les apareció a todos o Lucía lo bajó a formato de Word. muy bien, Lucía, si quieres, bueno, si les parece bien, yo les propondría si Luisa, si Lucía, que estaba leyendo el mensaje de Luisa, si Lucía nos quiere comentar un poco como la experiencia con la herramienta y cómo podrías interpretar los datos. Y ya a continuación, pues nosotros te damos ahí algunos elementos como complementarios, ¿no? Pero pues también ahí a la luz un poco de lo que hemos trabajado en el curso de la mañana, ¿sí? Que todos estos elementos están ahí incluidos, estuvieron incluidos en la charla inicial. Sí, ahí estamos viendo desde la plataforma, Luciano, no te preocupes. Sí, ahí está bien. Perfecto. No sé si Lucía tiene como alguna idea bueno, cómo estamos o cómo está la organización que ella está representando hoy en función de esa gestión de recursos humanos. Creo que nos está escribiendo. Ok, si ahí estamos viendo, Lucía, tus resultados. O bueno, otra persona que no tiene que ser Lucía específicamente, que nos cuente un poco cómo vio esa planeación de gestión de recursos humanos dentro de su organización. Puede ser con los resultados que están aquí en la pantalla, cómo lo ven. Así pues invitamos a las personas a compartir. Bueno, Janet, ¿tú quieres compartir tu resultado o quieres hacer la interpretación del resultado de Lucía que tenemos aquí en la pantalla? Si quieren pueden abrir los micrófonos. Creo que no están bloqueados, ¿no? No, no, no están bloqueados. Listo. Hola, Janet, no te estamos escuchando. Veo que tienes abierto el micrófono y que estás hablando, pero Pero es muy bajito, se te escucha. Vale, Janet, si quieres. No se te no. escucha nada. Creo que son No. los audífonos. Sí, no tienen salida de audio. Bien. Bueno, si te parece, mientras solucionas el problema del audio, pues del micrófono, que de pronto tal vez son los audífonos, no sé, Sí, de son los pronto podrías, audífonos. No sé Ajá, si así me puedan sí. escuchar.
Epa, Ah, ahí, sí, ahí, completamente. perfecto. Ajá. Hacía mucho rato no me enfrentaba a un cuestionamiento desde mi área de recursos humanos, yo misma cuestionándome la labor, ¿sí? Veo en el ejercicio que a nivel de organización tenemos algunas falencias que pueden ser oportunidades, ¿cierto? El tema de desarrollo de tecnologías, el tema de tener claridad en unas evaluaciones de desempeño, el tema de la claridad del rol de los cargos que a veces simplemente se convierte en un papel que se archiva y que nunca más se vuelve a mirar porque nos convertimos como piloto automático en las tareas del día a día. Y no con mucha frecuencia se analizan y se revisan frente al tema, ¿cierto? Con el cumplimiento de objetivos de la compañía sí hay una mega establecida, sí hay unos proyectos, pero a nivel directivo, digamos que nos hemos convertido en el caballito de día a día. Cada día vamos mirando cómo lo vamos cumpliendo y después de pandemia se nos cierra un poco como ese horizonte de lo que puede pasar, ¿cierto? Y ahora en miras a una elección presidencial, pues muchas cosas se vuelven a quedar como muy quietas porque nuevamente existe el temor de qué va a pasar y muchas cosas en temas de desarrollo humano como tal, donde su objetivo es cumplir como los requerimientos y que nuestra empresa siga saliendo adelante a pesar de la adversidad, se convierte en un gran interrogante. Mirando el resultado, me sorprendo porque digo, wow, tengo muchas acciones de mejora que debo convertir en fortalezas, pero también desde el área de desarrollo humano a veces se siente uno muy solo frente al liderazgo de una organización que es grande y donde tal vez el personal no es que sea el idóneo, pero faltan, he visto y veo con el resultado que falta más capacitación, falta mucha actualización en el área de desarrollo humano. No es lo mismo que estudié hace 5 o 6 años en una especialización a lo que hoy hay en el área de desarrollo humano y obviamente una de las grandes falencias que veo en todo el proceso del resultado que acabo de ver de mi empresa es el conocimiento, ¿cierto? El entregar el conocimiento al otro y en la actualización del conocimiento que desde todas las áreas se deben de dar. De ahí miro, por ejemplo, el resultado, porque el tema de tecnologías es bajito, porque el tema de cumplimiento de ciertas cosas, aunque se hace, sigue siendo bajito, pudiendo ser mucho mejor. Y es que veo que hay una falencia grande en actualización de conocimiento y de entregar el conocimiento a los demás. Es como lo que veo desde mi diagnóstico. Sí, perfecto. Listo, Janet. No sé si quisieras compartir tu pantalla con los gráficos Claro, está de por ¿no? acá. Ok. Desde que no sé qué lo hice. Ajá, ok. Espérate. Está. Espérate. Míralo acá. Qué bueno ese diagnóstico que nos hace Janet y esa reflexión que hace en función de la gestión del Acá, ¿lo talento ven? humano, porque sí es muy común que se nos vuelva un acedero de cosas, la gestión del talento, la gestión del recurso, y en esa medida pues también perdemos un poco de criterio en coherencia con eso que nos planteaba Cristian ahora, que es esa participación en la toma de decisiones realmente que generen valor para la compañía. Y eso nos pasa también pues por esa misma lógica, porque nos vamos convirtiendo yo lo llamo de forma a veces muy grotesca, en una secretaria avispada de la organización o en un área secretaria avispada y terminamos haciendo el día a día, pero se nos pierde la proyección y la capacidad de visualizarnos de una manera más eficiente. Entonces, ¿qué nota esa reflexión? Y esperemos pues que también que este diagnóstico te sirva para mejorar y que luego en el transcurso de unos meses lo puedas volver a aplicar y mires a ver cuáles fueron esos cambios que generaste o que obtuviste en tu proceso. Claro, incluso tomé mucha nota mientras que Cristian daba, daba su tema y obviamente pues esto hay que analizarlo muy bien. Yo soy una partidaria de que el área de gestión humana no es solamente selección, contratación y pague nómina o venga, cuénteme su problema, porque eso no pasa,
O sea, esto no es un consultorio psicológico, yo la tengo muy clara, aunque sí tenemos la capacidad de escuchar las situaciones personales de algunos empleados, pero no se debe encasillar solamente ahí, debe transgredir, y yo pienso que es una mano aliada de todos los procesos transversales que tiene la compañía. Pero cuando miro el informe digo, ay, estoy fallando en esto, me falta esto, esto lo estoy haciendo muy bien, y ya pues con tiempo miraré ya como el resultado, lo analizaré frente a las notas que tomé con Cristian, y obviamente habrá unas grandes oportunidades de mejora ahí para presentarle al equipo, que somos 4 chicas directivas, y hacer planes obviamente con ellas, con el objetivo de que nuestra empresa siga fluyendo. Perfecto. Sí, Janet, muchísimas gracias por No, compartir y por las reflexiones. no, ustedes Sí, por el tema, por la invitación. listo. No, es con muchísimo gusto. Y sí, eso haces una lectura interesante, ¿no? Aquí en el ejercicio, pues en este primer gráfico, por lo menos que es el que estamos viendo, en palabras es lo que nos acabas de mencionar, ¿no? Hacen falta elementos de planeación, pues estos resultados, para que todos los tengamos presente, se dan en una escala de 0 a 100, ¿sí? Entonces, pues lo que pasa es que la plataforma pues trata de optimizar el gráfico y lo pone pues en la escala desde el 0 hasta el nivel más alto que tengamos, que en este caso es el de las habilidades, ¿no? Que están 23 puntos Sí, está aproximadamente. bien. Si te ubicas sobre la barra, sobre cada una de las barras, ahí aparece el valor del resultado de cada una de ellas. Entonces, solamente pasando el mouse ahí sobre alguna de ellas, eh, Acá en esta, te la sigo mostrando esta. sí, ahí en cualquiera de las barras, tú te ubicas, eso ahí. Entonces estás en las habilidades, pues en las prácticas asociadas a las habilidades, tienes 22.22% de avance. Y ese es el valor más alto que tienes dentro del ejercicio de gestión humana que tienes en la organización. La planeación de gestión de recursos humanos también se ve que está por debajo de 15, está en 13.89%, y es justamente lo que nos dices, ¿no? El día a día como que se va llevando todo lo que hacemos y no tenemos tiempo de planear, no tenemos el tiempo de generar un presupuesto que al final del día nos muestre que realmente lo que estamos haciendo es lo que está apuntalando o apalancando esos resultados que genera la compañía, ¿no? Entonces, desde ahí empieza la estrategia, ¿no? En articular en la planeación lo que se hace en la gestión de recursos humanos con los objetivos estratégicos, la misión, la visión, el propósito superior, y que eso se lleve pues a números en un presupuesto y se lleve a saber cuántas personas necesitamos de un periodo a otro, ¿no? En total, el resultado, ese es el promedio, esa última columna que dice resultados, es el promedio de la planeación, las habilidades, la motivación y la oportunidad en el proceso de gestión humana. Entonces, cuando yo hago el promedio y digo 15.20 en una escala de 0 a 100, pues tengo ahí No, efectivamente algunos reprobé. elementos para mejorar. ¿Sí? Lo que tú decías, Cristian, es en la escala de 0 a 100, no es de 0 a 25, sino que la gráfica está consolidada para que no se vea un gráfico tan grande. Pienso que así es, ¿cierto? Ajá. O sea que es de 0 a 100, no de 0 a 25. Ajá. No, ahí aquí te lo optimiza de 0 a 25 por temas de mejorar la diagramación, ¿no? Pues La para que presentación. vea ya el otro espacio libre sin gráfico. Si quieres podemos bajar a la siguiente categoría, que son los impactos. Mira que aquí en los impactos sí hay un elemento un poco más amplio. Todos los gráficos tienen la misma escala porque pues están porcentajes al final. Entonces, bueno, los dos que son fundamentales en cualquier organización es la orientación hacia el trabajador y la orientación hacia la organización.
La tecnología generalmente la utilizamos en diferentes medidas. En este caso, con ese resultado, yo pensaría que la mayor parte de las actividades se hacen utilizando herramientas ofimáticas, o sea, Muy básica, sí. todavía no tienen herramientas orientadas hacia la especialidad de la gestión de recursos humanos, que nos permita tomar decisiones de análisis de datos, por ejemplo, para que los procesos de selección, los procesos de formación, los procesos de compensaciones y beneficios estén asociados como a esos datos que tiene la organización, ¿no? Son Así es. herramientas muy básicas. Vemos que hay una mucho mayor orientación hacia la organización, hacia el cumplimiento de los objetivos. 43.86 es el punto más alto que tienes dentro de la encuesta, dentro del diagnóstico, frente al 30% tal vez, o 20, ¿tienes ahí? 29. 29, sí, casi 30, 29.82%, hacia los trabajadores. Entonces, vemos que la mayor parte de los esfuerzos que se hacen están encaminados hacia lo que necesita la compañía, aumentar la productividad tal vez de los individuos, a aumentar la productividad, llegando por allá a un equipo de equipos de trabajo, Y a sí, la aumentar la productividad. y al cumplimiento normativo más que al cumplimiento estratégico. Exactamente, así es. No hay orientación hacia la sostenibilidad, no hay orientación hacia una gestión compartida y ética, y no tienen pues prácticas orientadas hacia la gestión de recursos internacional, porque pues no está dentro de la estrategia en este momento esa competitividad global, ¿no? Mira Eso que, es. por ejemplo, uno se encuentra mucho, o sea, yo he tenido la oportunidad de trabajar en dos sectores muy diferentes, desde la mega empresa, desde la multinacional, hasta una empresa pequeña como es esta. Y esta es una excelente empresa, o sea, mi empresa la amo y la defiendo a capa y espada, con un modelo gerencial muy jerárquico, muy estandarizado, donde somos los dueños, somos los que tomamos decisiones, y obviamente pues ahí miro que el porqué del resultado, donde la participación han ido cediendo poco a poco, pero han ido cediendo es porque han visto resultados. Como dice una de mis compañeras, a veces remando sobre Arequipe, pues como ha sido complejo, pero también es entender esos modelos administrativos antiguos, que no son malos, pero que aún existe el temor de soltar un poco la toma de decisiones, de que existe el temor de, venga, esto sí será importante, venga, pero si lo hemos hecho así, pues como para qué nos vamos a complicar más, ¿cierto? Porque obviamente cuando tú haces una inversión en conocimiento, en tecnología, lo que sea, pues eso arrastra un sinfín de acciones, que eso es como una cascada, que arrastra la necesidad de muchísimas cosas. Y ahora, pues después de pandemia, pienso que hemos cedido, la alta gerencia, que son los dueños, han cedido un poco, pero es como dando pasos muy firmes, un pasito a la vez muy firme, y no dar varios pasos como uno está acostumbrado. No, venga, tirémonos con eso, que con eso nos vamos así y así nos podemos ir, y yo garantizo esto y garantizamos este resultado, pero también pienso que también es el modelo de gerencia que se maneja, pienso que en muchas empresas todavía, eh, pero pienso que vamos bien, o sea, esto me muestra de que vamos con pasitos muy corticos, con todavía como gateando y empezando a caminar, pero por lo menos ya empezamos a gatear, ¿sí? No nos quedamos quietecitos. Así es. Perfecto, Janet, muchísimas gracias por Gracias. compartir. Aquí creo que le voy a dar la palabra a Lorena para que nos cuente eso que escribió en el chat, que es clave entenderlo en este ejercicio que se está haciendo, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Exacto. Janet, si quieres nos sigues compartiendo para terminar de ver los otros tres Ok. factores que nos faltan, y ya. Solamente quería hacer la anotación que no pretendemos y no queremos tampoco que ustedes vayan pensando, estoy muy mal, la gestión humana de mi empresa no sirve. No, es un diagnóstico muy amigable que nos permite ver cómo estamos, por lo mismo que nos decía Janet, porque tenemos una historia organizacional que da cuenta de, venga, he avanzado, o sea, inicialmente cuando llegué a esta empresa no había ni siquiera lo normativo, es decir, aquí ni siquiera normas había, y ya ahí tenemos lo normativo. Queremos que lo vean desde esa línea, que lo vean siempre como hemos avanzado, pero que el diagnóstico también nos permita ver hacia dónde podemos seguir creciendo.
Es decir, ve, yo no había visto el asunto de la sostenibilidad, cómo desde la gestión del talento humano puedo avanzar hacia ese otro camino, hacia esa otra línea, o cómo desde la gestión humana internacional podríamos también mejorar nuestras prácticas organizacionales, o venga, cómo dejo de darle ya tanta prioridad a lo normativo y empiezo a darle mucha más prioridad a lo humano, ¿cierto? Sin dejar de lado lo normativo porque no está mal. Es decir, eso va a dar cuenta también de nuestra historia y son ustedes quienes conocen la historia de su organización. Entonces me parece importante decirlo para que no se me vayan a ir de pronto aquí pensando que están mal o están bien. No es el propósito del diagnóstico, sino decir, venga, ¿hacia dónde más podría yo avanzar en mi gestión del talento humano? Gracias, Janet. Una última pregunta. Si en 6 meses yo vuelvo a realizar esta valoración, ¿el diagrama me da la opción de mostrar el pareto de lo que es hoy y lo que hay, o me muestra un resultado aparte? Sí, Janet. El siguiente paso, bueno, y aquí también tal vez respondiendo a la pregunta que nos hacía la persona que está conectada como psicología, nosotros cuando finalicemos el taller les vamos a entregar algunos elementos adicionales, ¿sí? Que es parte del ejercicio y parte de lo que ustedes se van a llevar para poder hacer su gestión, ¿no? Entonces, primero, pues ustedes ya tienen el diagnóstico de sus organizaciones. Nosotros vamos a hacer un análisis estadístico de la información, efectivamente, para saber pues, cuál es la tendencia de las 40 empresas que se conectaron hoy. Esa tendencia entonces la podemos poner en forma comparativa a sus resultados y ustedes pueden ir allí viendo pues, cómo estamos frente a esas otras organizaciones. Y a cada uno de ustedes como complemento les podemos compartir los resultados, un archivito de Excel con los resultados de sus respuestas. ¿Sí? Porque cada una de las respuestas que ustedes dieron nos dan unos niveles, ¿no? Y ahí pues sacan los puntajes que tenemos aquí en la pantalla. Entonces, de esos niveles, cada uno de ellos nos va hablando como de un nivel de madurez en cada uno de los componentes. Y al promediar esos niveles de madurez es que generamos estos resultados. Entonces, sí, Janet, nosotros les vamos a entregar esa información y también pues para psicología que había hecho una pregunta similar. Muchas gracias. Perfecto. Listo. Y las veces que ¿Vale? quiera puede bajar los reportes del diagnóstico. Perfecto, ahí puedes bajar un poquito más en la pantalla para ver el siguiente gráfico. No sé si nos haces ahí un aterrizaje de esta información. Claro que sí. Mira que aquí ya las condiciones empiezan a cambiar, ¿no? Porque pues generalmente a mejorar. Digamos que no a mejorar porque pues aquí en la cultura sí que aplica con muchísima más fuerza esa observación que acaba de hacer Lorena, ¿no? El tema de la cultura organizacional en particular es que pues nos muestra una foto de la empresa, como una forma de ser de la empresa, pero eso no es ni bueno ni malo hasta que lo comparamos, por ejemplo, con los niveles de productividad o hasta que lo comparamos con la estrategia organizacional. ¿Sí? Entonces, en condiciones generales, la mayor parte del diagnóstico te está dando, o sea, el resultado más alto del diagnóstico te está dando que ustedes promueven la participación de las personas, ¿sí? Que la participación se da pues más allá de las decisiones de la gestión de recursos humanos, en las decisiones de sus cargos, en la forma de hacer su trabajo, ¿no? El siguiente componente es la misión que está en el 68% tal vez. Más o menos. Ahí se alcanza a cortar un poquito, tal vez por la resolución de la pantalla, pero bueno, ahí está como en el 68%. Entonces, eso, 67%. Exactamente. Listo, entonces esa misión lo que nos dice es la gente
qué tanta fuerza tienen las acciones de la gente hacia el cumplimiento de los objetivos de la organización. ¿Sí? Entonces, entre más alto, pues es mayor la orientación hacia esa misión, y entre más bajito, pues va a ser restringido, ¿no? Para cada una de esas dimensiones había 3 preguntas, no sé si ustedes las alcanzaron a identificar ya cuando hacen como el análisis de los resultados. Hay 3 preguntas para cada una de las dimensiones de cultura organizacional. Entonces, con esas preguntas, con esos ítems, se puede mostrar eso, ¿no? La adaptabilidad y la coherencia son elementos más bajitos, ¿sí? 46% y 50% tal vez, 53% 53 y en 46. coherencia. Ujú. Exacto. Entonces, esa adaptabilidad en ese nivel en el que se encuentra, que pues dentro de las escalas que se utilizan en esta evaluación o en este diagnóstico, están en un nivel básico, ¿no? Esa adaptabilidad, recordemos que incluye la creación de cambios, el enfoque hacia el cliente y el aprendizaje organizacional. Y tú ahora en la reflexión que hacías hablabas mucho del aprendizaje. Tal vez el tema de la formación no ha sido como la fortaleza dentro de la compañía. Tal vez hay elementos allí que se pueden reforzar si es que la estrategia de la compañía está en lograr esa adaptación al entorno. Si de pronto la estrategia está más hacia lo que pasa dentro de la compañía, hacia los componentes internos, entonces se puede continuar gestionando de esa manera. Aquí el mensaje realmente es que pues esto hay que ponerlo en el contexto de la organización. Hay que hacer una comparación con la estrategia que tiene el negocio, hay que hacer una comparación con el direccionamiento tal vez que hay desde los líderes, desde los dueños de la compañía o desde la gerencia de la compañía, y ver cuáles de estos rasgos realmente le van a aportar más valor a la organización. Para ahí sí entrar a ver cuáles son los que hay que intervenir de una forma más directa, ¿no? La coherencia, pues la coherencia es la consistencia dentro del ejercicio que acabamos de ver, que habla de los valores básicos, la forma como se llevan los acuerdos dentro de la organización y la coordinación e integración. En ese aspecto sí valdría la pena como revisar hasta qué punto se comparten y se transfieren los propósitos de la organización a los propósitos de cada uno de los individuos, en qué medida tenemos un ajuste de la persona a la organización, un cultural fit, un fit organization person, bueno, dentro de lo que se trabaja en estos ámbitos. Listo, entonces si quieres bajamos a la siguiente. Aquí entonces ya combinamos estas dimensiones y así como lo veíamos en el anterior, estamos más orientados hacia lo interno que hacia lo externo, ¿no? Al tener ese bajo enfoque hacia la adaptabilidad, pues ahí en ese mismo contexto la orientación de la organización es más hacia adentro de la compañía y un poco menos hacia afuera de la compañía. Ahí pues en ese caso comparamos las dos barras, porque recuerden que eso está en una sola dimensión. Desde lo externo hasta lo interno, estamos más orientados a lo interno que hacia lo externo, y tenemos una mayor orientación hacia el cambio, creo, sí, una mayor orientación hacia el cambio dentro de la organización que hacia la estabilidad. Sí, entonces eso creo que valdría la pena también revisarlo si la estrategia lo cree de esa manera. ¿Sí? Si ya dentro de ese análisis que se haga, ustedes determinan, sí, pues la estrategia pues nos indica que
pues tenemos que enfocarnos más en los sistemas de gestión internos, en la gestión de calidad, en la gestión por procesos. Entonces la orientación interna podría estar perfecta, pero si lo que queremos es innovar y orientarnos hacia el cliente y tal vez ampliar el mercado que estamos teniendo en este momento, entonces sí habría que hacer un poco más de énfasis en la cultura hacia lo externo para mejorar ese posicionamiento competitivo. Entonces, pues allí habría que hacer el análisis de qué es lo que quiere la organización, qué es lo que necesita la organización para continuar con su proceso de desarrollo y crecimiento, que pues eso también se transfiere hacia la gente. No, súper, muchísimas gracias por la aclaración en algunos de los puntos, muy chévere, me gustó bastante. Okay. Perfecto, listo. No, Janet, a ti muchísimas gracias por compartirnos el ejercicio. Bueno, No no sé. sé. Si alguien tiene alguna pregunta, si alguien tiene algún comentario, yo les compartía por chat que el diagnóstico fue avalado, súper revisado, digamos que el diagnóstico ya tuvo todo el proceso, sin embargo, pues en función de la plataforma queremos a futuro, esperamos que en un futuro muy corto, entregarles una herramienta también que pueda ser útil a sus procesos de gestión humana dentro de las organizaciones, y pues la invitación a este taller tenía esa ventaja, y era tener el acceso de ustedes, que ustedes fueran parte ya de esta herramienta y pudieran tener acceso continuo ya a este ejercicio. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta, si nos quieren decir algo, si nos quieren preguntar algo, aquí estamos para responderles. Mientras van abriendo sus micrófonos, aquí hay una pregunta de Elizabeth Aguirre que nos dice si nosotros podremos seguir teniendo acceso a la plataforma. La respuesta es que sí, pues ya Lore la había contestado aquí por el chat, pero pues la idea es que si ustedes tengan acceso a la plataforma, que le sigan utilizando, como le decíamos a Marta, ¿verdad? Sí, Marta. La idea es que ustedes puedan hacer comparativos, ¿no? En sus empresas. Hoy estamos así, hoy 18 de mayo estamos de esta manera, y pues ya hicimos la lectura frente a la estrategia del negocio, frente a los demás elementos que tenemos dentro de la organización, y dentro de 2 o 3 meses podemos volver a hacer la lectura y ver si efectivamente esas acciones que estamos implementando han tenido un efecto sobre el nivel de madurez que tenemos dentro de las prácticas de gestión de recursos humanos. Sí, aquí pues todo es obviamente a la luz de lo que necesita la organización, de esas historias que tiene la organización, como decía Lorena, y como también nos compartía Marta. Entonces, bueno, ahí quedaríamos como con ese resultado. Bueno, Lisa, muchas gracias. Muchas gracias por el comentario que nos dejas allí en el chat. Lucía, también muchas gracias a ti. Tú tuviste la intención de compartirnos el ejercicio también. Ahí alcanzamos a ver algunos elementos, pero pues también queríamos invitarlos a ustedes a participar directamente, ¿no? Bueno, Lorena, no sé si tienes algo No, más. agradecerles a todos por el espacio, y saben que pueden seguir contando con nosotros. Les compartimos entonces la información adicional sobre la herramienta por correo electrónico, la presentación que les hizo Cristian, para que ustedes también tengan como más claridad sobre aquellos aspectos que hemos trabajado. Y como les decimos, pues gracias por hacer parte de la gestión del talento humano, una área y un proceso o una intención, llamémoslo una intención tan interesante y tan importante dentro de las organizaciones. Esperamos ser siempre un punto de apoyo para su gestión, y cualquier cosa que necesiten, ya saben que en las diapositivas quedaron nuestros contactos para que por favor nos llamen en el momento en que lo requieran y que necesiten preguntarnos algo más. Listo, agradecemos a ustedes este espacio. Nada, quedamos en contacto. Perfecto, así es. Muchísimas gracias nuevamente, y bueno, cualquier cosa que necesiten estamos atentos. Con esto pues finalizamos la sesión, pues para ser respetuosos con el tiempo de ustedes, ¿no? 10:26, habíamos convocado hasta las 10:30. Muchas gracias nuevamente a todos.
Hasta Muchas luego. gracias. Patricia. Said, muchas gracias a ti. Feliz día. Que esté muy bien. Gracias.